En este tutorial vamos a trabajar con un archivo RAW con las herramientas básicas de Lightroom Classic para transformar esto en esto. Veamos cómo se hace. Ya estamos en el entorno de Lightroom para empezar a trabajar nuestro archivo. Se trata en esta ocasión de un archivo de una panorámica básicamente armada a través de todos estos 7 archivos y vamos a empezar a trabajarlo para darle vida e intensidad a esta imagen. Entonces para eso nos movemos del espacio de biblioteca y nos vamos al espacio de revelado. Como podemos observar, el archivo se encuentra ligeramente oscuro, con falta de luz, y entonces para ello vamos a ir al espacio, a la subventana de básicos y voy a agregarle un poco de exposición. Voy a bajarle las iluminaciones o las altas luces para darle un poco más de carácter a este cielo. Y voy a abrir las sombras para que se tenga más detalle en la zona de la arena. También voy a darle mayor presencia a los blancos, siempre cuidando de que no se me vayan a sobreexponer. Tenemos que prestar siempre atención al histograma. Y en el caso de los negros también un poco de más de intensidad. Muy bien. Aquí a los colores también vamos a agregarle un poquitín de presencia e intensidad. Y ya tengo una imagen que con unos pocos clics tiene una vista o una exposición mucho más agradable. Vamos inmediatamente al espacio o a la subventana HSL, que en inglés significa tono, saturación y luminancia. Y le vamos a trabajar primero las luminancias de algunos sectores en particular. Si no sé de qué color se trata cada uno, puedo tomar este circulito y posicionar el blanco en el color que deseo tocar, y moviendo el mouse para arriba o para abajo voy a modificar las iluminaciones. Por ejemplo, acá estoy tocando los aguamarina, como pueden ver a la derecha. Aquí puedo levantar un poquito la iluminación de los naranjas. Aquí puedo bajar un poquito la iluminación de los azules para que tengan más detalle. Y también de la misma manera puedo trabajar con la saturación, para que no sea una saturación global, sino específica para los colores que me interesan básicamente mejorar, y no que se sature toda la imagen. En cuanto a la saturación, lo mejor es siempre ser cuidadoso y no irnos a extremos que estén exagerados. Muy bien. Entonces seguimos en la subventana de detalle, donde voy a trabajar básicamente la nitidez. Y yo le quiero dar nitidez a los botes, un poquito aquí a esta zona del primer plano, pero quiero que las nubes sigan manteniendo este aspecto esponjoso, difuminado, que es como naturalmente se ven. Entonces para ello tengo que crear una máscara para evitar agregar nitidez a algo que no quiero. Entonces para ello voy a usar la máscara, voy a hacer un clic acá y voy a presionar la tecla Opción o Alt y me voy a mover hacia la derecha, y como pueden ver empiezo a tener zonas negras y zonas blancas. Esto significa que básicamente lo que se va a ver afectado cuando le dé enfoque son solo lo que esté en blanco. ¿Ok? Entonces fíjense, acá yo tengo los botes, tengo la playa y el cielo, básicamente la gran mayoría ya se eliminó. Entonces ahora sí puedo aumentar el enfoque de lo que me interesa, como por ejemplo este bote. Puedo dar mucho más enfoque. Van a ver acá esta zona que se ve muy claro, y yo esto lo pongo en 0, o si lo pongo en 100, la diferencia de nitidez.
les recomiendo no excederse más de un 50-55 puntos para que no genere una estructura media rara y se aprecie demasiado la edición. Por último, le podemos hacer una reducción de ruido si es que es necesario. En este caso, este archivo es un archivo tomado en un ISO 100, con lo cual no tiene ruido, no es necesario aumentar, pero si necesitaríamos, tendríamos que centrarnos en una zona que tenga cierta oscuridad y ir levantando este cursor para que se elimine el exceso de ruido que pueda tener el archivo. Por último, vamos a ir a la ventana de correcciones de lentes, que es un ajuste general que deben hacerse en todas las fotos, porque todas las fotos tienen los problemas de aberración cromática, especialmente en zonas donde existe mucho contraste entre iluminación y oscuridad, y todos los lentes también tienen problemas de defectos en cuanto al traslado de la luz por los elementos ópticos que tiene el lente. Entonces todas las fotos tenemos que darle una palomita a la ventanita de quitar la aberración cromática y una palomita a la de activar la corrección del perfil del lente. Lightroom inmediatamente detecta la marca y el modelo del lente que utilizaron para hacer esta foto o sus fotos y puede hacer la corrección adecuada. ¿Ok? Bien, entonces ahora que ya tengo toda una corrección hecha en cuanto a valores generales, porque toqué básicamente todos los píxeles de la imagen, me voy a ir a los ajustes locales que tengo agregados en la parte superior de la pantalla del iPhone, ¿sí? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con el más notorio, que es el que necesito hacer, que es el de recorte, porque acá tengo espacios en blanco que me ha generado Lightroom al armar el archivo de panorama. Entonces entro con un clic o con la letra R, y una vez que me aseguro que está el candado cerrado, puedo ir jalando en cualquier lugar de este borde que me genera el archivo para eliminar la zona blanca. Y una vez que ya hice la reducción, puedo moverme dentro también para que recomponer de la forma que más me resulte conveniente para mi gusto. Una vez que encontré esa posición, le puedo dar Enter o puedo dar Hecho y la herramienta de recorte se cierra con el recorte que yo elegí. ¿Sí? Y ahora me voy a otra herramienta de ajuste local, que es la herramienta de filtro graduado. Le doy un clic y una vez que le doy clic, el cursor se transforma en un blanco. Me voy a posicionar por fuera del recuadro, voy a hacer un clic y voy a empezar a arrastrar el ratón, y como pueden ver se empieza a generar una selección que es básicamente un filtro. Me voy a quedar por ejemplo hasta acá. Este filtro yo lo puedo mover en su ángulo, puedo llevarlo para arriba o puedo llevarlo para abajo, o puedo seguir estirándolo o puedo reducir su tamaño de acuerdo a mi conveniencia, ¿sí? Ahí me parece, creo que está bien. Entonces ahora que ya tengo el filtro establecido, empiezo a darle los efectos que me interesan. Por ejemplo, voy a bajarle un poquito la exposición, voy a bajarle las altas luces también, la zona de las sombras, tal vez voy aquí a la izquierda, voy a darle un poquito de iluminación, y lo que le voy a dar también es color, es tonalidad. Vamos a darle unas tonalidades más espectaculares de tonos cálidos y magentas. Este magenta a mí particularmente me gusta mucho para este tipo de escenas. Esto depende mucho del gusto personal de cada quien. Y tal vez un poquito de saturación también a este cielo para que se vea incluso más espectacular todavía. ¿Okay? Ahí está bastante agradable. Si quiero ver el antes y el después, presiono esta ventanita, antes, después, antes, después.
Bien, cierro la herramienta con hecho o dando enter. Y ahora lo que voy a hacer es voy a empezar a darle un poco de iluminación a estos botes para que se destaquen mejor. Para eso voy a utilizar esta herramienta que es un círculo, que es básicamente un filtro radial. Voy a hacer un clic, me posiciono en el bote y empiezo a hacer un clic y estiro el ratón. Y una vez que tengo el filtro en el lugar que me interesa, lo puedo mover para cualquier lado, le empiezo a dar los efectos que me interesan. Por ejemplo, en este caso aumentarle un poco la luz, pero fíjense que estoy afectando toda la imagen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que invertir acá, para que solamente el efecto se produzca dentro del círculo. Ok, yo puedo llevarlo acá, esto es muy exagerado, pero le puedo dar un toquecito de color acá. Puedo generar un filtro nuevo y hacer otro para estos dos botecitos aquí. Básicamente estamos, volvemos a tocar invertir para que el efecto se produzca solamente dentro del filtro. Estamos resaltando muy suavemente, esto ya es un poco exagerado, vamos a reducir un poquito el efecto. Vamos a, entonces, a resaltar mediante la iluminación ciertos lugares del cuadro para que resalten a la vista. Entonces, antes, después, antes, después. Doy enter, puedo hacer una comparativa general con la letra Y y vemos que con apenas 10 minutos de trabajo generamos una visión, una sensación de este archivo mucho más interesante, mucho más atractiva del que teníamos originalmente. Esto es posible gracias a que estamos trabajando con archivos RAW, lo que son los archivos nativos de las cámaras, donde se concentra una gran cantidad de información, a diferencia de trabajar con archivos JPG. Entonces, esto con el archivo JPG no lo hubiésemos hecho, no lo hubiésemos podido hacer, porque obviamente el archivo JPG es un archivo comprimido con pérdida de información. Por eso les recomiendo ampliamente que traten de hacer todas sus fotografías en archivos RAW. ¿Sí? A esto, ¿qué más le podemos agregar? Tal vez le podemos agregar una viñeta para cerrar un poquito la visión. Entonces aquí en efectos, viñetas, cantidad, yo me voy hacia la izquierda, le puedo agregar una viñeta negra o le puedo agregar una viñeta blanca, de acuerdo a lo que sea conveniente para cada una de las imágenes. En este caso yo le voy a dar un poquito aquí de cierre. Con esto lo que hacemos es que concentremos la vista del espectador en lo que nos interesa, que es la parte media. Y también estoy detectando en esta zona, como pueden ver, que acá hay un plástico naranja o rojo que me está molestando. Entonces puedo utilizar una herramienta de borrado, que es la que tengo aquí al lado de la herramienta de recorte. Fíjense, eliminación de manchas o letra Q. Entonces, fíjense que el cursor se transformó en un círculo que con la rueda del mouse yo puedo agrandar o achicar, o también lo puedo hacer desde el mismo panel de la herramienta. Y entonces, ¿qué hago? Básicamente paso el cursor sobre esta zona. Y Lightroom, fíjense que elige una zona de píxeles parecidos para eliminar. Si no me gusta la elección que hizo Lightroom, yo puedo agarrar acá esto y llevarlo a algo que sea un poquito más coherente con lo que había antes. Por ejemplo, me voy a ir acá, esto lo suelto y vemos que la corrección está bastante bien. Entonces le doy hecho o enter y ya tengo mi archivo finalizado. Con la letra Y de vuelta puedo hacer un comparativo de un antes y un después, ¿sí?
y se darán cuenta que con apenas unos minutos de trabajo podemos obtener imágenes realmente atractivas y espectaculares que van a llamar mucho la atención de sus espectadores. Les recomiendo entonces ampliamente la utilización de Lightroom, porque es un programa muy intuitivo, muy fácil de usar, y también de que no exageren con los controles para que en definitiva la imagen termine teniendo un aspecto natural, que es lo que siempre tratamos de buscar en general los fotógrafos y especialmente en este tipo de especialidad de la fotografía, que es una foto de paisaje. Espero que este tutorial les haya servido y nos vemos en la próxima. Gobierno de México. Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.